Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio 2 de Imade Asware. Saludamos a nuestra nueva serie a partir del lunes a las 4 de la tarde y 30. Todos los detalles de la serie están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Al examinar las imágenes de la cámara, ve a Kerim Beisel mirando las ruedas. Se entera de que la causa del accidente fue que se salió la rueda del coche. Kerim considera a Beisel como responsable del accidente. Mientras tanto, Beste y su madre agradecen a Ekrin. Él lo elogia. Kerim se acerca a ellos. Echa a Ekrin de la casa. Ni siquiera puede entender qué es la recompensa. Kerim dice que la hija del asesino de mi padre no tiene lugar en esta casa. Salgan de esta casa, continúa. Ekrin dice, ¿qué estás diciendo? No puede entender la ira en los ojos de Kerim. Mi padre Ekrin no es un asesino. Ekrin dice que es una acusación injusta. Kerim muestra las imágenes de la cámara. Dice que veamos si todavía puedes llamar inocente a tu padre. Ekrin dice que hay una explicación para esto. Dice que estás haciendo algo mal. Kerim dice que tu padre nos ha estado engañando durante años. Mientras tanto, el padre de Kerim enferma. Tan pronto como Beste se da cuenta de esto, llama a Kerim. Kerim intenta cuidar de su madre. Mientras tanto, Ekrin también se ocupa de su madre. Le ayuda a calmarse. Kerim dice que yo me encargaré del resto. Ekrin dice que simplemente está teniendo un ataque de pánico. Pero repito, puedes llevarlo al médico si quieres. Tekin llama al señor Faruk. Los registros convencieron a Kerim de que Beisel era culpable. Pronto regresará a sus viajes. Dice que pasaremos a la segunda fase del plan. Kerim cuida de su madre. Le cuesta aceptar la muerte de su marido Zeki. Kerim y Beste nunca se separan de su lado ni por un momento. Kerim dice que daría cualquier cosa por verlo. Dice que solía compensar mi anhelo con él. Su madre dice que su sonrisa cambiaba cada vez que venía tu padre. Beisel pregunta, ¿realmente podría haber hecho tal cosa? Kerim dice que no te preocupes, haré todo lo posible para asegurarme de que reciba el castigo más severo. Ekrin llama a su padre llorando. Sin embargo, su padre ni siquiera contesta su teléfono. Cuando llega a casa, la policía está en la puerta. Su padre fue arrestado y se lo llevaron. Ekrin abraza a su padre. Beisel dice que yo no hice nada. Dice que todo será revelado. Mientras Ekrin intenta hablar con su padre, la policía se lleva a Beisel. Aika va a ver a Ekrin. Dice que de todos modos nadie lo cree. Ekrin dice que hay algo en esto. Mepare dice que Beisel lo habría hecho. Ekrin dice, ¿cómo no creerle a su marido de todos estos años? Ekrin dice que les demostraré a todos que mi padre es inocente. Mientras Ekrin espera frente a la comisaría, sale Kerim. Ekrin intenta hablar con Kerim. Alguien mató a tu padre. Dice que le echó la culpa a mi padre. Kerim dice que tu padre traicionó la puerta donde comía pan. Ekrin, no conoces a mi padre. Pero él dice, conozco muy bien a tu padre. Crecí escuchando a tu padre. El sentido de justicia surge de ahí. Pero no te pareces en nada a tu padre, dice. Mi padre Kerim no mató a nadie. Tienes mucho miedo de ver a Kerim tras las rejas, ¿no? Ekrin dice, padre, no te preocupes, probaré tu inocencia. Beisel dice, créanme. La esposa de Zeki, que está empacando sus pertenencias, dice esto. Beste no quiere aceptarlo. Su madre dice que la vida continúa. Le dice que no continúe con la composición. Pero tenemos que mantenernos a flote, afirma. Hay una gran incógnita por delante. ¿Quién se hará cargo de la empresa? ¿Quién se hará cargo de la empresa? Él dice, estudio composición. Su madre le dice, no trabajes y cuida a tu hija. Beste se aleja del lado de su madre. La hija de Faruk se adelanta a su padre en el campo de tiro. Faruk ama mucho a su hija. Faruk le dice a su hija, ve al auto, yo daré un discurso. Faruk dice que no incluirá a su hija en las conversaciones. De lo contrario, dice, comprenderás que no hago estos ejercicios de tiro como deporte.
Farouk dice que tenemos mucho trabajo que hacer contigo. Luego la deja. Tekin está muy enojado. Él dice, cuando llegue el día, te haré responsable de esto, mi querido Farouk. Tanto Seher como Ekrin están muy tristes. Mepare, por otro lado, tiene problemas económicos. Mepare, ¿qué pasará con nosotros ahora? Dice que nuestro aliento apestará por el hambre. Beste llega a Ozge. Sin embargo, Ozge volvió a guardar silencio. Aunque Beste intentó hablar, Ozge permaneció impasible. Beste dice que estoy muy cansada, no me pongas triste. Cuando Kerim regresa a casa, encuentra a Beste y Ozge en el jardín. Kerim le dice a Ozge que lo que espera no llegará. Dice que estoy aquí. Beste dice que vendrá un nuevo cuidador. Ozge dice que estoy esperando a mi hermana Ekrin. Kerim está muy distraído. Recuerda su última conversación con su padre. Luego su habitación en el hospital. Luego dice que tu padre no es inocente. Mientras Kerim piensa en esto, su madre lo espera en la sala de estar. Su madre quiere hablar sobre la situación de la empresa. Kerim dice que no es demasiado pronto para esto. Dice que quiero que te quedes para siempre de ahora en adelante. Dice que si no tomamos precauciones, tanto la empresa como la familia se desmoronarán. Mientras tanto entra Tekin. Dice que estoy aquí. Pero su madre quiere que salga. Dice que esta es una conversación de madre e hijo. Kerim dice que esto no es una oferta. Ekrin piensa en su padre. Él piensa, papá, ¿cómo estás ahora? Kerim piensa en el trozo del libro que le regaló su padre. Su padre dice que esto es parte del libro. Son 2 partes, dice. Kerim pregunta por la otra pieza. Dice que tú también lo encontrarás. Ekrin tiene la otra parte de este libro. Sin embargo, no se dieron cuenta de que él era el héroe de este libro, la historia de 2 amores. Ekrin le dice a Mepare que va a ver a su padre. Mepare dice que vayas y le preguntes a tu padre por qué lo hizo. El propietario Usnu quiere desalojar a los hombres de la casa. Sin embargo, Selim llega y calma los ánimos. Mepare se da cuenta de que Selim está enamorado de Ekrin. Dice que se casen para que podamos estar en paz. Kerim intenta comunicarse con Ozge. Pero Ozge no quiere a nadie. Ha cerrado la comunicación a todos. Kerim dice que haré lo que quieras. Ozge dice que traigas a mi hermana. Kerim se queda en silencio. Ekrin habla con Beisel. Beisel dice que vayas y le digas a Kerim que tiene un enemigo. Este no es mi enemigo. Lo dice la familia Sozbir. Ozge le pregunta a Nial, la criada de la casa, ¿dónde está mi hermana Ekrin? Supongo que está en casa, responde. Pregunta dónde está su casa. Él dice que tampoco lo sabe. Yasemin llama a Kerim. Dice que vendré pronto. Aunque Kerim quiere negarse, Yasemin no escucha. Dice que ya voy. Mepare, por otro lado, sufre el castigo de estar arruinado. Mepare no acepta el amor de Seher y Yiğit. Dice que no tengo una hija para dársela a los pobres. Beste sale y llama a Ozge. Pero no puede encontrarlo y se asusta mucho. Mientras la señora Lehmann toma café, llega Beste. Ozge dice que no. Nial dice que preguntó por la casa de la señora Ekrin. Kerim sale. Mientras tanto, Ekrin lo ve. Intenta detener al hombre. Pero no puede ser un obstáculo. Mientras tanto, Keri lo ve. Ekrin cuenta lo sucedido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.